Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal. Gracias, doctor, como siempre. Al contrario, muchas gracias. A ver, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Faltan o no faltan vacunas? Hoy el presidente López Obrador, déjenme citarlo porque sí se pasó la mano. Bueno, pues son las mañaneras. Dijo que hay mucha difamación sobre el tema de desabasto de vacunas, que se está aplicando la máxima del AMPA del periodismo, por lo que llamó a informar con profesionalismo y objetividad, que hay que actuar con rectitud, con integridad y hacer a un lado la doble moral y la hipocresía. Así es la relación del presidente con los medios. Pero yo le pregunto de plano al doctor López-Gatell, que tiene en sus manos este tema, esta gravísima responsabilidad de la cual dependen millones, la vida de millones de mexicanos, de las vacunas. El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, le pregunto, ¿faltan o no faltan vacunas? Con mucho gusto se lo explico, y se lo explico con la misma claridad y veracidad que lo hemos estado comunicando. Efectivamente es tradicional que la sociedad espere que los funcionarios públicos le van a mentir o que le van a decir todo está arreglado, no hay problemas, como si la realidad fuera siempre perfecta. No es el caso de nosotros. Nosotros estamos comprometidos con hablar de cara a la sociedad, cuando hay un problema decirlo con claridad y desde luego actuar para solucionar, para mitigar, para responder. ¿Cuál es la situación que tenemos con las vacunas? Todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación han sido compradas, primero, excepto una o dos, que son las dos formulaciones que tiene la vacuna de sarampión. Son casi iguales, una es sarampión, rubiola, parotiditis, que es la que se usa para el esquema rutinario. Esta vacuna se pone al año de vida y a los 6 años. Y sarampión, rubiola, que se usa en mucha menor cantidad para los operativos de contención cuando existe un caso importado como los que hemos tenido. De la segunda no estamos preocupados porque tenemos todavía abasto y en los estados pueden comprar también de manera directa vacuna y lo hacen para este tipo de operativos de contención. Para estos casos que han surgido de sarampión. Estos casos que han surgido y que seguirán surgiendo es un fenómeno que enfrentan todos los países que ya eliminaron sarampión, como lo hizo México en 2006, acreditándolo en 2010, y desde entonces tenemos algunas decenas, a veces un par de decenas de casos importados de sarampión. Mi predicción para 2019 es justamente que vamos a tener de 10 o hasta 30 casos importados. Es una predicción laxa, estoy pensando de más para no pensar de menos y no bajar la guardia. En este fenómeno, lo crucial es que un caso importado no se encuentre con un grupo de susceptibles, de personas que no tengan inmunidad contra sarampión, porque entonces sí podría haber propagación. ¿De qué tamaño es esa cantidad de población que tendría que existir alrededor de un caso importado para que se propague? 300,000 personas. Si no hay 300,000 personas en promedio alrededor de un caso importado de sarampión, no va a haber propagación sostenida. Por eso yo en días recientes hablé de una cantidad de un par de decenas de personas o de niños sin vacuna, refiriéndome a que era un grupo pequeño. No quiero decir que no sean importantes. Cada uno, cada individuo, y más si son niños, son extraordinariamente importantes. Lo que dije en términos técnicos, en términos científicos, es que no tenemos la cantidad suficiente para que haya transmisión sostenida a partir de los casos importados. Ahora, con la vacuna. Vamos a agregar este punto. Seguro. Es decir, por supuesto que es muy grave para estos 22 niños. Hasta ahorita tenemos 6 casos en lo que va del año. Sí. Necesitaríamos tener 300,000 personas no susceptibles para que hubiera propagación. Y yo había mencionado que el impacto más importante de retraso en la vacunación posiblemente iban a ser 4 a 5 decenas de miles de niños que retrasaran, y aquí un dato clave que es el tiempo, aproximadamente de 3 a 4 meses su vacunación contra sarampión en el peor de los casos. Y aquí el tiempo es crucial. También se hizo una escalada de a ver, aquí habla usted de 4 a 5 decenas de miles, o sea, de 40,000 a 50,000. Así es, que en lugar de tener la vacuna el día de su cumpleaños, como se recomienda, la tendrían en 3 o 4 meses después. ¿No pasa, no hay un riesgo? Eso, qué bueno que lo señala. Habitualmente, y esto no solo en México, sino en el mundo, raramente las personas van exactamente el día de su cumpleaños, por todas las razones que se puede imaginar. No tuvieron cómo transportarse, no quisieron, no estaban convencidos, estaba lloviendo, y lo difieren un día, 2 días, 2 semanas, 3 meses. En promedio,
está alrededor del año, pero hay toda una distribución de tiempos de aplicación que se puede prolongar típicamente de 6 o hasta 8 meses. Estamos hablando de que un niño, en lugar de vacunarse el día de su cumpleaños 1, se vacuna cuando tiene, por ejemplo, 1 año, 8 meses. Compárese con el tiempo que estimamos que vamos a tener esta deprivación de vacunas en los estados y que no van a poder aplicarla. O sea, lo que me quiere decir el doctor López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, es que un retraso en la vacuna del sarampión de hasta 8 o 10 meses no implica ningún riesgo para el niño. Lo que quiero decir es que el riesgo es menor, es considerablemente menor, casi diría mínimo, para la sociedad mexicana, para los niños mexicanos. Desde luego, y lo enfatizo, es algo inconveniente. Nadie quiere quedarse sin vacunas. Pero lo que no hay que es malinterpretar sin un fundamento técnico que eso signifique un problema de alto riesgo, que no lo es, y mucho menos un problema de vida o muerte, que no lo es. La razón fundamental es, México logró eliminar el sarampión a lo largo de muchos años de sostener buena cobertura de vacunación contra el sarampión. Se erosionó en los años 2015 al 2018 porque no se lograron cubrir, dicho sea de paso, tampoco es un fenómeno nuevo, la existencia de vacunas, y ahorita explico el por qué. Y entonces no tenemos esta cantidad de personas susceptibles que nos permita que a partir de un caso importado se sostenga la transmisión. Es decir, el riesgo es potencial, hay que siempre considerar que el riesgo existe, pero la proporción o la magnitud de ese riesgo es pequeña. Lo más probable es que una vez que lleguen las vacunas, se van a aplicar como lo tenemos contemplado y los niños no habrán tenido un problema. O sea, las vacunas llegarán, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre. El tiempo máximo que da la compañía comercializadora, que es una compañía pública, Birmex, Biológicos y Reactivos de México S.A., es hasta diciembre, y esto lo hace por un asunto de protección contractual, de decir, en el peor de los escenarios llegan hasta diciembre. Ahora, ¿pero no van llegando o llegan? Justo estamos explorando distintas posibilidades porque ellos originalmente, ellos le compran a la compañía productora de vacunas sarampión, rubiola, parotiditis, que le vende a la mayoría del mundo. Y aquí viene la explicación de por qué se retrasaron. No es un problema solo de México, esto está ocurriendo en varios países. Bueno, en Estados Unidos comenzó en Nueva York y se ha extendido. Sí, pero esa es otra historia muy distinta. En Estados Unidos no han tenido un programa de vacunación tan consistentemente bueno, no, y tenían mucha susceptibilidad. Este grupo de ultraortodoxos de Brooklyn, no es que no haya vacunas, es que no se vacunan. Es correcto, es correcto. El brote de Estados Unidos, qué bueno que lo menciona, porque eso la sociedad no lo tiene muy claro. No es que genéricamente en todo Estados Unidos se propagó, fue en su enorme mayoría, estamos hablando del 90% de los casos, fueron en estas comunidades de ciertos credos, a veces religiosos, a veces filosóficos, que son antivacunistas y no se vacunan. Y entonces llegan a alcanzar el conjunto de población necesaria para la transmisión sostenida. Bien, pero vamos al tema. Entonces, la vacuna, esta que me dice de sarampión, rubiola, parotiditis. Sarampión, rubiola y parotiditis, que se aplica al año y a los 6 años de edad, ¿es correcto? Es correcto. ¿Esta estará totalmente satisfecha en diciembre? Exacto. El escenario peor es que llegará en diciembre. Posiblemente vamos a lograr acelerar algunos de los trámites de importación que nos permitan tenerlo en octubre o noviembre. Bien. ¿Estos trámites de importación de quién dependen? Esos trámites de importación dependen de la compañía que produce, bueno, del intermediario, que es una compañía británica, y luego en México de la compañía que las compra y las distribuye al gobierno, que es Birmex. Usted me dice, doctor López-Gatell Ramírez, que es la falta de esta vacuna de aquí a diciembre, ¿no implica ningún riesgo para ningún niño? No dije ninguno, porque siempre en salud pública hay que considerar que el riesgo existe, pero la magnitud es menor, muy bajo el riesgo de que el niño pueda contraer sarampión y más aún de que un niño pueda contagiar a sus pares, a su familia, al resto de la comunidad. Bien, 2. ¿Qué otra vacuna falta?
Solamente estas dos. La otra es sarampión rubiola, Sí. que esa, dos cosas. Esta vacuna sarampión rubiola no es la que se pone de rutina. Aquí también es muy importante visualizar las cantidades. Nosotros compramos para gobierno federal cerca de 6 millones de vacunas, para la Secretaría de Salud 3.800.000, que son las que van a llegar en diciembre, o antes si aceleramos el trámite de importación, pero la vacuna sarampión rubiola se comercializa en cantidades menores y Birmex, también otras dos compañías, en este caso privadas, han podido, porque tienen reserva, vender a los estados para los operativos de contención de estos casos importados. Entonces, también que la sociedad no se quede con la impresión de que estamos en absoluta desprotección. Los operativos de contención vacunal alrededor de casos importados están siendo cubiertos con dotaciones menores de vacuna que está disponible. O sea, no falta ninguna vacuna, doctor. De la de sarampión, rubiola, parotiditis. Esa. Todavía hay existencia en algunos estados. Gruesamente, la tercera parte de los estados tiene una carencia absoluta, las otras 2/3 partes aún tienen, en tiempos variables, todavía tienen reserva para un mes, o para 2, o para 3, algunos hasta 5 meses. A excepción de la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis, no falta ninguna. Las demás otra han sido vacuna. adquiridas todavía en buen tiempo, existiendo reservas. Hay una, por ejemplo, la vacuna hexavalente, son 6 inmunógenos, que esa no tiene interrupción porque está amparada por un contrato multianual. Entonces, esa continuamente se abastece. Pero nomás quiero que me deje bien claro y nos deje bien claro. Quitando esta vacuna, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no falta ninguna otra vacuna en el sistema de salud del gobierno mexicano? No tenemos conocimiento y lo estamos mensualmente, mañana precisamente tenemos la actualización del inventario de vacunas estado por estado para las secretarías estatales de salud, y tenemos que el resto de vacunas tiene aún en tiempo para que le llegue la nueva dotación, que insisto, ya fue comprada el pasado 2 de agosto. A ver, te lo planteo de otro modo para que me dé esto. No falta ninguna vacuna, quitando la excepción de tuberculosis, rubiola, parotiditis, y no va a faltar tampoco ninguna de las otras. No tiene por qué faltar, porque la vacuna fue adquirida, la vacuna va a ser entregada por distintos proveedores, la mayoría, es más, todos los demás, excepto la de sarampión, proveedores privados, y va a ser entregada a tiempo y distribuida a los estados. Una cosa es que la hayan comprado, cosas que la hayan traído, y otra cosa es que la hayan distribuido. Así es, por supuesto. Eso está contemplado también en los tiempos. Esta semana precisamente sale la licitación pública para distribuidores y se van a poder entregar a los estados en tiempo, antes de que se les agote la reserva que sí tienen. A ver, sea doctor López-Gatell Ramírez, quitando esta que ya me la aprendí, la de sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no falta ni faltará ninguna vacuna? Hasta donde están los planes, no. Digo, podría existir una catástrofe, espero que no ocurra. No, digo, pero digamos, en las condiciones normales no tendría por qué, dado que las vacunas fueron adquiridas y la licitación para la distribución ocurrirá en esta semana. No van a faltar, pues. No. Bien. Esta es la posición, no van a faltar las vacunas. 1, 2, el tamiz neonatal que se había cancelado, ¿qué pasó? No se canceló, gracias por la oportunidad también de aclararlo, excepto por 48 horas de desfase, donde ya, y después, en este momento, los 32 estados están recibiendo dinero federal, y lo han estado recibiendo desde que ocurrió esto en abril, para contratar su tamiz. Todos lo contrataron, el servicio se está dando y se continuará dando hasta el 31 de diciembre. Y luego haremos un contrato, lo más probable es que centralizado, para abastecer el servicio de tamiz en 2020. Aquí tengo una información de la Secretaría de Salud que ya no va a entregar a niños de comunidad vulnerables el suplemento alimenticio para combatir la desnutrición, debido a que no hay evidencia de que sea efectivo, lo aseguraron en la Secretaría de Salud. Esto lo dijo la subsecretaria Asa Cristina Laurel. Exacto. Esto se refiere, el programa de desarrollo social Prospera tenía un componente de salud, otro de educación y otro de salud, educación y
se me olvida el otro, pero hay uno de salud. Este lo operaba el Seguro Popular, la Comisión Nacional de Protección en Salud, y uno de los componentes de ese programa, Prospera Salud, incluía la aportación de unos polvitos de micronutrientes que se distribuían, suplemento alimenticio que se distribuía a las comunidades marginadas, mayormente del área rural o casi exclusivamente del área rural, para compensar las carencias nutricionales. ¿Se los van a quitar? Lo que aquí hay que hacer varias aclaraciones. La primera es, como señala la subsecretaria Laurel, se decidió suspender la nueva contratación. Todavía hay una reserva y eso, lo que se compró para 2019, se terminará de entregar durante lo que resta. O sea, no se suspende. No se suspende. Lo que se revisó es, para 2020, considerar otras alternativas de suplementar la nutrición o la desnutrición en estas comunidades rurales. Y eso es lo que dice la segunda parte de la nota, que son mis declaraciones. No debemos perder de vista que la desnutrición sigue siendo un importante problema de salud pública y que tenemos que suplementar la nutrición de los niños, especialmente durante sus primeros 1000 días de vida, que es cuando se desarrolla el encéfalo y donde funciones críticas deben estar protegidas por una buena nutrición. Pero no los van a dejar sin este suplemento alimenticio para combatir la desnutrición. No necesariamente la vía va a ser el suplemento, pero sin un programa para satisfacer sus necesidades nutricionales. O sea, no se va a descuidar el tema nutricional en los niños a pesar de que no les den ese suplemento. Es correcto, no se va a descuidar el problema nutricional porque estamos conscientes desde la salud pública que es de vital importancia que los niños crezcan nutridos. Bueno, doctor, pues me da mucho gusto verlo. Muchas gracias. Que está tan claro y le aprecio que haya venido también. Al contrario, muchas gracias. Está muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, garantizándole a usted que no van a faltar, en las actuales condiciones, que no va a faltar una sola vacuna y que lo que es el tema de del sarampión, rubiola y parotiditis, ¿es? ¿Correcto? Se va a resolver de aquí a diciembre. ¿Es así? Es correcto. Bien, gracias, doctor. Voy a los anuncios de volada y después de los anuncios